Hola, jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola a todos, hola. Hola a todos, vamos a compartir para ganar tiempo. Hoy está un poquito larga la clase, pero espero que nos dé tiempo a terminar. Profe, Sí, dime. mi compañero Orlando me dijo que no iba a poder estar en clase porque tuvo que ir al doctor. Sí, no se preocupe, doctora, ya que él justifique su falta, no se angustie. Gracias, doctora. Bueno, ¿ya están viendo la imagen? Sí. Sí, Ya se doctor, ve. ya se ve. Bueno, vamos a hablar de potencial de acción. Este potencial de acción se va a dar en todo lo largo del axón de la neurona correspondiente. Pero no olvidemos que este potencial de acción es precedido por de la vesícula biliar. ese que está dando clase de abdomen. Por favor, controla tu micrófono. ¿Listo, doctor? Ok, entonces decíamos que este potencial de acción va a ir precedido del potencial graduado que vimos en la clase pasada. Entonces, pues hablemos de este potencial de acción. Si ustedes ven, voy a ocupar parte de la imagen del potencial graduado que vimos o revisamos el día de ayer. Este potencial de acción también es un cambio en el potencial de membrana de la misma neurona. También es un cambio. Pero a diferencia del potencial graduado, ¿sí?, que ocurre a nivel del soma y de las dendritas, este potencial de acción va a ocurrir, como lo dije en un principio, en todo lo largo de este cordón nervioso llamado axón. En este caso, el potencial de acción se trata de una señal de conducción. Repito, este potencial de acción se trata de una señal de conducción, a diferencia de lo que ocurría en el soma, que era una señal de entrada. Esta es una señal de conducción. ¿Por qué? Porque en el axón va a transitar, va a caminar o se va a conducir el estímulo nervioso hacia la parte terminal del axón, que es el botón sináptico, para poder pasar a través de la sinapsis a otra neurona. Por eso es una señal de conducción, porque va a conducir al estímulo nervioso en todo lo largo del axón, hasta llegar a su botón sináptico. ¿Se comprende? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Este potencial de acción es originado, o más bien es desencadenado, por la apertura de canales regulados por voltaje. Por la apertura de canales regulados por voltaje. Recuerden que yo les dije que a la fuerza necesaria que llegaba a la zona gatillo y que lograba atravesarla, íbamos a encontrar aquí en el axón canales regulados por voltaje. Bueno, el potencial de acción es desencadenado por la apertura de estos canales regulados por voltaje. Exclusivamente canales de sodio
y canales de potasio, que son los que vamos a encontrar a lo largo del axón. Como ya he dicho, tendríamos canales de sodio, pero también tendríamos canales de potasio. Entonces, este potencial de acción se va a dar por la apertura de estos canales de sodio y de potasio. Las características moleculares de estos canales van a ser determinantes en las propiedades del potencial de acción. Entonces, tenemos dos tipos de canal, para el sodio y para el potasio. El canal del sodio, este canal del sodio, va a tener dos tipos de compuerta. Una que es compuerta de activación y es la que da por fuera del axón. Se llama compuerta de activación. Ahí está cerrada. Pero también tiene una compuerta por dentro del axón. A esa compuerta se le conoce como compuerta de inactivación. Esta es de activación, esta es de inactivación. Esta puede estar abierta y no pasa nada. Va a estar abierta porque la neurona se encuentra en estado de reposo. Y no pasa nada porque la de activación está cerrada y no permite el paso de nada. En el caso del canal de potasio, tiene solo una puerta, la que está por fuera del axón. ¿Sí? Esa compuerta es la compuerta de activación. Y ahí está cerrada porque la neurona ahorita está en estado de reposo. Al tratarse de canales regulados por voltaje, la apertura de sus compuertas de activación va a depender de que en el interior de la célula, a donde están situados estos canales, o sea, en el axón, ¿sí? Esta apertura de sus compuertas de activación se va a dar siempre y cuando el axón alcance el umbral necesario para que estas compuertas se abran. ¿Se entiende? Entonces, necesitan un umbral de fuerza para que estas dos compuertas se abran. ¿Sí? De esa manera pudiera haber el intercambio de iones. Si recuerdan en la clase de ayer, ¿sí? Representé gráficamente lo que pasaba en el soma. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Ahí está la gráfica. ¿Sí? También la vamos a medir en milivoltios. Ahí está la medida en milivoltios. Y si tenemos un umbral de membrana en reposo o potencial de reposo de -70, ahí está representado. Pero también vamos a representar al umbral de apertura, ¿sí? De apertura de estas puertas, de estas compuertas activas. Entonces, partamos del potencial de membrana en reposo. Partamos de ahí, ¿sí? Que el umbral de reposo va a estar dado a los -70 y el umbral de activación se va a dar a los -50 milivoltios. Partamos de esos -70. Ahí está el potencial de reposo.
La entrada de iones de sodio promovida porque se abran estas compuertas, estas compuertas que se dieron aquí en el soma, ¿sí? Se abrieron estas compuertas que permiten la entrada de los ligandos o de los neurotransmisores, en este caso sodio, y se positivizó el soma y se generó una fuerza, ¿sí? Al entrar sodio, que es positivo, el soma se positivizó y entonces generó una despolarización. Al generar la despolarización se generó una fuerza que llegó a la zona gatillo para poderla atravesar y poder generar aquí también un umbral. Entonces, cuando se dio la suma de potenciales graduados que generó la fuerza necesaria, se afectó este potencial de reposo. Y entonces aumentó en la despolarización. Ahí está. Pero como se dio la suma de potenciales graduados, esa suma de potenciales graduados hizo que atravesara el estímulo y aquí también se generara un umbral de menos 50, ¿sí? Al atravesar la zona gatillo. Entonces se generó ese umbral de menos 50 en el axón y entonces el potencial de reposo alcanzó su umbral de activación. Llegó a los menos 50 milivoltios, ¿sí? Generando una despolarización, ¿sí? Entonces, al llegar a esos menos 50, por la suma de potenciales graduados, se pudo llegar a los menos 50 milivoltios. La apertura, fíjense bien ahora, la apertura de estos canales iónicos regulados por voltaje, ¿sí? Se van a abrir las compuertas primero de los canales de sodio. Se van a abrir las dos compuertas. A diferencia de los de potasio, que podemos decir que son un poco más lentos que los de sodio. Primero se abren las compuertas de activación de los canales de sodio y después se abren las compuertas de activación de los canales de potasio. Al abrirse los canales de sodio, permiten la entrada por su fuerza electromotriz de los iones de sodio. Eso hace que se positivice el axón y se genere una despolarización. Al producirse esa despolarización, se está generando que se produzca un potencial de acción. Y entonces se dé esto. Se va a dar este potencial de acción. ¿Se entiende? A este potencial de acción que se da aquí se le conoce como despolarización. ¿Por qué? Porque se positivizó el interior del axón por la entrada de iones sodio. Entonces se genera el potencial de acción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Sí. Este potencial de acción va a tener un máximo posible.
Este máximo posible se debe a la existencia de esta puerta de inactivación. Esta puerta de inactivación, ¿sí?, se va a cerrar cuando alcancemos los más 30 milivoltios. Los más 30 milivoltios. Cuando lleguemos a los más 30 milivoltios, ese va a ser el límite del potencial de acción. Ahí está la puerta de activación. Cuando esta puerta de activación se cierra y alcanzamos el límite de los más 30 milivoltios, ese va a ser el límite, la intensidad de ese potencial de acción. Ni más de 30, ni menos de 30. Cuando llegamos a los más 30, entonces este canal de sodio va a cerrar la puerta de inactivación, ya no deja pasar el sodio y se alcanzan los más 30 milivoltios de límite, que es este. Hasta ahí va a llegar la despolarización, ¿sí?, del axón, del interior del axón, la positividad del axón. Cuando alcanzamos los más 30, la puerta de inactivación se cierra, ya no deja pasar iones sodio, entonces se llega al máximo del potencial de acción y ahí empieza su declinación. ¿Qué sucede? En ese momento se abre, cuando esta se cerró, se abre el canal de potasio y deja salir los iones de potasio que están saliendo del interior del axón. Eso hace que ahora el interior del axón se negativice porque está perdiendo iones positivos. Entonces el interior del axón se negativiza y ocurre ahora un descenso del potencial de acción. Ocurre algo que se llama repolarización. Esta repolarización es propiamente el descenso del potencial de acción hasta alcanzar el potencial de reposo original, que era a los menos 70. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctor. Yo tengo una duda. Estaba leyendo en el SNEL y ahí decía que el potencial de acción es de unos 40 milivoltios. Sí, o sea, hay diferencia de autores, doctor. Yo le doy lo que considero en el rango, pero tiene usted toda la razón. Son diferencia de autores. Entonces es válido, doctor, lo que usted está diciendo. Yo le pongo lo que la mayoría de los autores dicen, lo que actualmente se sabe por los investigadores modernos, ¿no? Que a los más 30 milivoltios es el máximo del potencial de acción. Y se debe a la negativización del interior del axón, ¿sí? Se está generando la repolarización, que es el descenso del potencial de acción hasta regresar a su potencial de reposo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Todo Sí, bien. profesor. Sí, bueno. Entonces ya estamos ahí con esa, con ese límite propiamente de ese potencial de acción y su descenso también del potencial de acción hasta recuperar su estado de reposo. ¿Sí?
entonces va a regresar a su potencial de reposo original, que era de los menos 70. Entonces ya sabemos que su máximo son los más 30, ni más allá ni menos, ¿sí? Entonces, propiamente la repolarización que hace que ese potencial de acción regrese a su estado de reposo, ¿sí? Pues va a generar que vuelva a darse un periodo, para que se vuelva a repetir otro potencial de acción. Como ven, las propiedades moleculares de estos canales regulados por voltaje impiden que haya cambios en la intensidad del potencial de acción. Esto es una propiedad importante de este potencial de acción, y es que la intensidad no varía, ¿sí? A diferencia de lo que sucedía aquí en el soma, que había una intensidad variable que podía despolarizarse e hiperpolarizarse. Aquí se despolariza y se repolariza, pero con la misma intensidad. Solamente va a llegar a más 30, ni menos ni más. Entonces su intensidad no varía, ¿sí? No varía, va a estar en la misma intensidad, a diferencia de lo que sucedía en el soma. De hecho, se dice que el potencial de acción sufre el proceso del todo o nada. Del todo o nada. Es decir, que para que se dé, es necesario que los potenciales graduados que se dieron aquí lleguen a una fuerza específica, a una intensidad específica a nivel de la zona gatillo. Al igual que debe de suceder aquí para que se abran las compuertas de los canales regulados por voltaje. ¿Sí? Cuando se da aquí, entonces ya estamos hablando del potencial de acción. Pero una vez que se da este potencial de acción, se va a dar de la misma manera, con la misma intensidad. Ya dijimos que tiene una intensidad máxima de más 30 milivoltios. ¿Sí? Una vez que esta zona ha recuperado su potencial de reposo, puede o podría darse un segundo potencial de acción u otro potencial de acción. Siempre y cuando la fuerza que salió del soma sea constante o sea mayor, entonces pudiera darse el siguiente potencial de acción. ¿Cómo sería? Igual. Pudiera llegar a los más 30, ni más arriba ni más abajo. Entonces, para que suceda otro potencial de acción, se deben de recuperar los primeros canales regulados por voltaje. El espacio comprendido, ¿sí? El espacio comprendido que ustedes ven acá en el potencial de reposo, ¿sí? Que es un espacio de tiempo. A este espacio de tiempo que se da entre un potencial de acción y otro que se dé de manera continua,
a ese espacio de tiempo para que se repita otro potencial de acción, a ese espacio de tiempo se le conoce como periodo refractario, como periodo refractario. Es el tiempo en el que se va a repetir otro potencial de acción. Pero este periodo refractario tiene dos divisiones. La primera, que es esta que estoy marcando con las líneas azules, ¿sí?, divide a este periodo refractario que se encuentra aquí. Este periodo refractario se conoce como periodo refractario absoluto. Este periodo refractario absoluto tiene que ver con la repolarización de estos canales regulados por voltaje que van a provocar que el potencial de acción regrese a su estado de reposo. A ese tramo se le conoce como periodo refractario absoluto. Aquí no se va a poder realizar otro potencial de acción. Aquí no, porque está regresando a su estado de reposo. Es el periodo refractario absoluto. Pero existe otra división de este periodo refractario. Se llama periodo refractario relativo. Relativo, que es el tiempo que viene aquí. Este periodo refractario relativo es el tiempo que podría acortarse en el caso que la intensidad siguiera fuerte o sea mayor y los potenciales de acción se tengan que dar en menor tiempo. Entonces, si sigue la fuerza igual de fuerte o sea mayor, entonces el potencial de acción se puede repetir. ¿Sí? El hecho de que el potencial de acción no pueda subir de intensidad más de los más 30, ¿sí?, pues nos dejaría la mejor duda, como dijo el doctor, es que yo leí que a los 40, no, pues es que yo leí que a los 20. Nunca, si yo tomara como referencia el punto del doctor que dijo que los más 40, pues entonces yo diría que el autor dice que su máximo del potencial de acción van a ser de los más 40, perdón. Ni más arriba, ni más abajo. Y es válido porque lo leyó en un libro, no lo dije yo, lo está diciendo un libro. Entonces yo le estoy poniendo el ejemplo de más 30 que es de otros autores, ¿no? Estos son autores recientes, pero no le quito el mérito al libro que leyó el doctor, que es el Snell. Entonces, ahí está el límite de esta intensidad que puede alcanzar ese potencial de acción. Vuelvo a repetir, ni puede ir más arriba, ni puede ir más abajo. Siempre va a ser una intensidad igual. La intensidad no varía. Si se da el potencial de acción, se va a dar y va a llegar a los más 30 o a los más 40, dice el doctor. Si no se da, pues no va a haber potencial de acción. ¿Se entiende? Me explico para que me entiendan. Vean, acá está la gráfica. Si la intensidad del estímulo no es tan fuerte, pero lleva la fuerza necesaria, vamos a tener un potencial de acción que va a tener su despolarización, va a llegar a su límite a los más 30, se va a ocurrir
la repolarización y el potencial de acción regresa a su estado de reposo. Pasa el periodo refractario, se vuelve a producir la despolarización, alcanza los +30, ocurre la repolarización, que es el regreso a su estado de reposo, vuelve a ocurrir el periodo refractario, vuelve a ocurrir la despolarización, alcanza su máximo, que es +30, ocurre la repolarización, que es regresar al estado de reposo. Cuando la fuerza es constante, igual, no se altera. Cuando la fuerza es mayor, lo que ocurre es que el periodo refractario relativo se acorta y entonces el potencial de acción se hace de manera más corta en tiempo, se repiten en menos tiempo, pero conservando la intensidad. Ni menos ni más. Siempre va a ser a los +30. ¿Se comprende esto que digo, jóvenes? Sí, doctor. Otra propiedad de este potencial de acción es que es unidireccional. Unidireccional, que solamente va a seguir la dirección desde la zona gatillo hacia el botón sináptico, para que espere la otra sinapsis y pueda pasar a la siguiente neurona. Solamente esa dirección sigue. Hemos dicho que este potencial de acción va a iniciar a nivel de la zona gatillo. ¿Por qué? Porque se van a abrir los canales, ¿sí? Los canales regulados por voltaje. Se van a abrir estos primeros canales que van a generar la positividad del axón, o sea, se va a generar la despolarización y la producción del potencial de acción. Pero al abrirse los canales de potasio, entonces va a ser al contrario. Se va a empezar a negativizar el interior del axón y se va a provocar la repolarización, el descenso del potencial de acción hasta recuperar su punto de reposo original, que era los -70. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la intensidad que se dio en la zona gatillo, es decir, hemos llegado al umbral para que se hayan abierto estos canales por voltaje, han entrado iones de sodio y eso ha generado la positividad del interior del axón y se va a generar la despolarización y la creación del potencial de acción. Esto va a hacer que también se despolaricen las zonas adyacentes, las que se encuentran en esta dirección, porque para acá ya no se puede, está la zona gatillo. Pero acá se van a abrir más canales, justo acá, hacia el extremo opuesto del axón. Justo acá se van a abrir más canales. Después de que se positivizó el interior del axón y luego se negativizó por la salida de iones potasio, se van a abrir más canales. Estos canales vuelven a ser de sodio. Se abren las compuertas, vuelve a entrar sodio, se vuelve a positivizar. Esta zona se empieza a despolarizar. Cuando esta zona de los canales nuevos se empieza a despolarizar por la entrada de iones sodio, los primeros canales ya se están repolarizando.
ya se están recuperando. Entonces, mientras aquí está empezando la despolarización, estos se están repolarizando. O sea, estos se están recuperando. Ese cambio de voltaje evita que el estímulo nervioso se pueda regresar. Mientras aquí se esté despolarizando y aquí se esté repolarizando, el cambio de voltaje hace que el impulso nervioso no pueda regresar, sino que tenga que seguir su dirección hasta llegar al botón sináptico y salir de él a través de otra sinapsis. ¿Se entiende? Por eso es unidireccional. Va de la zona gatillo a la zona terminal del axón. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctor. Ya que hablamos de la conducción, del impulso nervioso, veamos cuáles son los factores que determinan la velocidad de conducción. ¿Cuáles son los factores que hacen que ese impulso nervioso vaya más rápido, pero en la misma tendencia a todo lo largo del axón? No puede ir en un pedazo más lento y en otro pedazo más rápido. Tiene que ir con una misma intensidad. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué factores generan la velocidad de conducción? Bueno, el primero va a ser el diámetro del axón. ¿Qué tan grande es el diámetro del axón? Aquí está. Cuanto mayor sea el diámetro de este axón, menor va a ser la resistencia al flujo de iones, a que entren y salgan los iones correspondientes. Por lo tanto, si hay menor resistencia al flujo de iones, el estímulo nervioso va a poderse conducir de manera rápida y constante. Así que a mayor diámetro del axón, mayor será la velocidad de conducción. Repito, a mayor diámetro del axón, mayor será la velocidad de conducción del impulso nervioso. El otro factor importante en la velocidad de conducción de este impulso nervioso es la presencia o no de vainas de mielina. Ahí están las vainas de mielina. Estas vainas de mielina van a envolver al axón en ciertas partes. Lo van a envolver como cinta aislante. Se encuentran separadas unas de otras esas vainas de mielina. Estas vainas de mielina están formadas por células. ¿Sí? Si la neurona pertenece al sistema nervioso periférico, la vaina de mielina va a estar formada por células de Schwann. Pero si el axón pertenece al sistema nervioso central, la vaina de mielina va a estar formada por oligodendrocitos o neurolemocitos. Recuerden que estas áreas de las vainas de mielina son impermeables, no dejan pasar nada. Pero que entre cada dos de ellas existe un espacio que no tiene vaina de mielina.
y que se conoce como nódulo de Rambier. En cada nódulo de Rambier va a haber intercambio de iones. Van a estar los canales regulados por voltaje. Son los nódulos de Rambier. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, en estos nódulos de Rambier va a haber conducción, ¿sí? Conducción eléctrica. Pero como aquí habría otra vaina, aquí habría otra vaina, aquí habría otra vaina, aquí habría otra vaina y aquí habría otra vaina, los nódulos de Rambier van a estar intercalados. Entonces, la conducción que se da entre los nódulos de Rambier le van a llamar conducción saltatoria, porque va a llegar acá, va a brincar 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 acá. Y eso va a hacer que el impulso nervioso pueda caminar por el axón de manera más rápida y uniforme. A eso se le llama conducción saltatoria, la que se da a nivel de los nódulos de Rambier. ¿Se entiende? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces ya de todo lo dicho, podemos resumir cuáles son las propiedades de este potencial de acción. ¿Cuáles son? Son las siguientes. La primera, que es una señal de conducción. ¿Por qué? Porque a través del axón se va a conducir el impulso nervioso. ¿Cómo se va a dar esa conducción? Por la apertura de canales regulados por voltaje de sodio y de potasio, que van a generar todos los fenómenos de despolarización, de repolarización de ese potencial de acción. Que ese potencial de acción tiene una intensidad no variada, que siempre se va a mantener a los más 30 milivoltios o a los más 40 para no hacer menos al doctor. Siempre va a ser uniforme. Lo único que varía es el periodo refractario entre potencial de acción y potencial de acción. Todo depende de la fuerza que se generó a nivel del soma y que si es constante y es muy fuerte o es mayor, entonces ese periodo refractario se va a disminuir y entonces el potencial de acción va a ser en menos tiempo y repetitivo, pero nunca rebasando los más 30 milivoltios, ¿sí?, de intensidad. Recuerden que en esa intensidad sufre un proceso del todo o nada. Si se va a dar el potencial, va a llegar a los más 30 o a los más 40 que dijo el doctor. Pero nunca menos ni más. De esa manera se conduce ese potencial de acción. Y por último, que es unidireccional, que solo sigue una dirección para poder llegar a la parte terminal del axón. Viene de la zona gatillo y termina a nivel del botón sináptico. Jóvenes, ¿se entendió? Espero que sí. Con esto doy por terminado los datos de potencial de acción, ya completados con el potencial graduado, para que los puedan revisar. Preguntas. Jóvenes, si están escuchando otra clase, pues cuando menos tengan la cortesía de no abrir su micrófono para esa persona que estaba escuchando lo de abdomen.
¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. ¿Cuándo Feliz. pueden verse afectados? ¿O por No qué? la escuché, no la escuché. Estos canales, ¿cuándo pueden verse afectados o por qué? Cuando se altere la transmisión del impulso nervioso. Recuerde que las neuronas, como si fuera un cable, también sufren cortocircuitos que pueden alterar ese sistema de conducción nerviosa por alguna patología, ya sea degenerativa o ya sea de otra índole. Un tumor, un cáncer que produzca cortocircuitos y que ese sistema de conducción se vea afectado y que se refleje con una patología que puede ir desde una parálisis hasta movimientos anormales, con pérdida de la conciencia o alteración de la conciencia. Hay muchos factores que van a alterar a ese sistema de conducción nerviosa del cual estamos hablando, que tiene que ver con ese potencial de acción, ¿sí? Y con ese potencial graduado e incluso la sinapsis. ¿Algo más, jóvenes? Yo, doctor, bueno, estamos usando fuerza e intensidad, que pues son términos diferentes, ¿no? Pero de esa fuerza que hablamos, que va a ser generada en el soma, y solamente dijimos que puede ser muy fuerte y constante, pero ¿hay alguna medida que diga como, así como se mide la intensidad, ¿hay alguna medida para la fuerza? No, recuerde que a nivel del sistema nervioso, pues hay estudios que son los investigadores que se dedican a estudiar todos los procesos a manera de investigación, donde ponen a los pacientes a recibir estímulos y se generen ese tipo de estudios por, vamos a decirle, de gabinete, ¿sí? Que ellos son los que nos marcan propiamente la medida que viene estipulada en cada libro y que nos dicen que esos milivoltios que estamos mencionando son los datos que ellos encuentran cuando estudian a los pacientes y miden toda esa intensidad que se genera en este estímulo nervioso, ¿no? No haga de cuenta que yo no voy a sacar una regla para medir, no, 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 no. Los estudios deben de ser especiales. La gente que se dedica a investigar todo este tipo de situaciones es la que nos aporta ese tipo de medidas. No, no la saco yo, ni quizás la del libro, ¿no? Hay investigadores que se dedican a hacer los estudios pertinentes y que nos bajan la información y que nos dicen esto sucede a tal medida y aquí se da el límite y descienden o bajan o se mantienen. ¿No? No hay algo así que yo diga, pues yo lo puse porque así eso yo lo dije, no. No, esto tiene que ser a través de estudios de la gente que se dedica a investigar. ¿Mm? ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Pues Yo había jóvenes, leído, con profe, esto, así dígame, doctor Gamero. que el potencial de acción se da Sí. en una velocidad de 5 milisegundos. Sí, sí, así es. Así es. La información para hablar de potencial es enorme, ¿no? Para hablar del sistema nervioso es enorme. Si yo me metiera a hablar de esto que estoy hablando, ni me toca, pero les estoy compartiendo algo, pues porque tengo que ver neurona, tengo que ver cuestiones de ese tipo, ¿no? Y es material que pues ya yo vengo preparando desde hace tiempo y que lo comparto con ustedes, aunque no es de anatomía, sí una microanatomía, sí la es, y por eso la comparto. Propiamente esto lo van a hacer en fisiología, pero de información para el sistema nervioso es extensa. Por eso dicen que de la anatomía
ya se descubrió todo, pero menos en el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene un mar de incógnitas, un mar de dudas, ¿no? El que llega a conocer todo del sistema nervioso, pues quién sabe en qué año va a ser, que ya no me va a tocar verlo a mí, pero pues me imagino que van saliendo cosas nuevas y van descubriendo cosas nuevas. No hay mucha información, doctores. Yo quisiera abrir mis datos, pues, de manera más profunda, pero no acabo el temario. Entonces me tengo que parar ahí para no adentrarme más, y me pico y me pico y me voy metiendo, y cuando quiero retomar ya no me dio tiempo de ver lo siguiente. Entonces no, es un mar de información. Yo también, como ustedes, no lo conozco todo, ¿no? Les soy sincero. Lo poquito de que conozco, ahí está, se los paso de la manera más, trato que sea de la más sencilla para que ustedes se entiendan. Pero hay un mar de información tremenda. Ahora que estoy con lo de la maestría y viendo algunas cosas de neurociencia, pues me voy adentrando, pero yo digo, ¿ya voy a acabar? No, yo creo que me voy a morir y nunca voy a acabar. Hay mucha información. Jóvenes, me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde, buen provecho, y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana no estoy. Voy a dejar grabada la clase. Por favor, revísenla en el horario que les corresponde. Revísenla. Voy a dejar ya metida la clase y nos vemos hasta el día de pasado mañana. Tengo una reunión, tengo que estar presente y no voy a estar. Entonces les aviso para que no haya ningún inconveniente y estén enterados ustedes. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Que tengan buena tarde, jóvenes doctores. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.